Estamos en estos momentos con Martín Camacho Paz, exgerente regional de educación de La Libertad, que precisamente se encuentra en nuestra cabina principal en Trujillo para hablar sobre diferentes temas, principalmente sobre esta denuncia donde se le ha acusado pues de unos aparentes favorecimientos para pagos para su madre, ¿no? Este es un hecho del que se encuentra prácticamente en un proceso judicial, es decir, apelaciones que están en desarrollo, y que en ese sentido el señor Martín Camacho viene a manifestar, argumentar también cuál es la posición frente a esas acusaciones. Pero es importante, sobre todo, señor Camacho, en aras de que usted ha sido pues un funcionario que ha tenido en sus manos la Gerencia Regional de Educación, un poco preguntarle sobre esa opinión de las obras que se están ejecutando en el gobierno regional y sobre todo pues la que gira en torno a una institución educativa en La Esperanza, Santa María, que ha sido atentado pues anoche con un artefacto explosivo. ¿Cómo dejó más o menos usted la gerencia de educación en cuanto a cifras de criminalidad? Porque se sabía que había amenazas, atentados a instituciones hasta cierto punto que ya habían cesado, pero ¿cómo cerró el año en todo caso? Bueno, nosotros dejamos la gerencia de educación y bueno, todos los maestros, porque había muchas denuncias. Siempre coordinábamos con la Policía Nacional del Perú, mandando documentos, buscábamos conversar con el general también, y eso lo hemos venido haciendo en los 3 años de gestión. Y se había pacificado en parte, porque las denuncias ya habían cesado, porque anteriormente los profesores habían profesoras que llegaban llorando a la gerencia. Había temor, bastante temor. Tenían mucho temor y querían que les demos trabajo virtual, y lo hemos hecho. A veces le hemos tenido que dar 2 semanas, 1 semana para que se calmen las cosas mientras apoyábamos en la policía, ¿no? Ahora nuevamente se ha empezado a atentar por temas de extorsión. Yo creo que debe haber leyes drásticas si hay el Estado, la policía, el Ministerio del Interior y todas las entidades que corresponden ya tienen conocimiento o tienen videocámaras, hay registro de alguna forma de lo que ha ocurrido. Deben de incautar esas cuentas. ¿Cuántas obras, instituciones educativas, cuántas obras de instituciones educativas específicamente son amenazadas o vienen siendo objeto de extorsión? Bueno, en este momento yo he salido en octubre, ya desconozco las cifras de las instituciones educativas que vienen la siendo última que dejó. Bueno, y nosotros teníamos denuncias, por ejemplo, en Julcán, no digamos las instituciones educativas, sino había extorsión a los maestros para que puedan llegar a sus instituciones educativas, ¿no? En parte de la sierra también hemos tenido problemas en Huamachuco, en Otusco, y luego pues de las denuncias comenzó a disminuir. Incluso en Gran Chimú tuvimos problemas en una oportunidad, gracias a Dios la policía nos apoyó y entró a esos distritos donde estaban siendo... O sea, las amenazas eran contra los docentes. Contra los docentes. Correcto. Bueno, es una situación lamentable que forma parte pues de una situación que preocupa a La Libertad y es un problema sobre todo que se ha de tratar en todos los ámbitos. Pero bueno, vamos al tema principal y el motivo por el que se desarrolla pues esta entrevista y su presencia sobre todo en este espacio en RPP. Y es que se han denunciado pues... un aparente proceso irregular, según la denuncia de una investigación que desarrolló Epicentro TV, donde se le señala a usted por haber firmado un documento que permite finalmente un pago en favor de una docente cesante de 86 años, en este caso su madre. ¿Cuál es la situación detrás de esto? ¿Hay una resolución? ¿Hay trámites en proceso? ¿Hay apelaciones también a nivel judicial? ¿Qué es lo que ocurre en ese aspecto? Bueno, mira, yo primero quiero empezar que hay 2 denuncias sobre ese caso, y son 2 personas que, una es el señor Benjamín Luis Briones, que yo destituí de la Gerencia Regional de Educación por actos irregulares y que ya está totalmente saneado porque él lo ha apelado, y desde el Servir ya nos mandaron también un documento que no procede su apelación, o sea, él está fuera definitivamente. Y el otro señor es el señor Carrión Ojeda, que también yo estuve investigando porque... el señor en las instituciones donde va es muy conflictivo y teníamos indicios que ha sido un ex terrorista. Y si ustedes entran al Google y a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ahí está su nombre en muchos casos de denuncias
que ha pertenecido a Sendero Luminoso, ¿no? Ellos hacen sus denuncias de repente porque están incómodos por las denuncias que yo he hecho, porque han estado metidos, por ejemplo, el señor Briones en tráfico de terrenos de la Gerencia de Educación también, que es un proceso que está en curso, y luego pues hacen la denuncia y la resolución de mi madre. Yo tengo acá la resolución gerencial, la 02091 de fecha 13 de mayo del 2019, que yo no he sido gerente regional de educación, y lo firma el señor Rafael Moya Rondó, por sentencia judicial. En esta resolución le reconocen el devengado y los intereses, y miren, el devengado es 82.354.000 y de intereses son 30.000, entonces a mi madre le deben más de 110.000 el Estado, que hasta la fecha no le pagan, como a muchos maestros y por maestras. Tiempo de servicio. Es por la preparación de clase. Okay. Bueno, la preparación de clase es el 30% de su sueldo, pero en años pasados las autoridades no le aplicaban del concepto total del sueldo, sino les aplicaban a los maestros de ciertos conceptos. Entonces recibían 30 soles por preparación de clase, 40, 25, de acuerdo al cálculo que hacía. En el tiempo ya los maestros comienzan a hacer sus reclamos, que primero debe ser administrativo, porque si tú te vas de frente al Poder Judicial te lo rechaza. Te lo rechaza porque tienes primero que recibir la denegación administrativa, ya sea de la gerencia o de la SUGELS. ¿Por qué firma usted el documento? Ya. Como acá en la Gerencia de Educación, en esta resolución le reconoce a mi madre solo el devengado, que son más de 110.000 soles, su abogado reclama y dice, ¿por qué no le están pagando su continua? Porque una vez que te hacen el devengado, a partir de la fecha tienen que subirte tu sueldo, porque te han estado recortando esa cantidad. Y ya en esa resolución está reconocido esos 400 soles que me critican, porque ya eso lo ha firmado el señor Rondó, que dicen que de 30 yo le subía a 400, no es así, eso es totalmente falso. Se viene, según su versión, de una firma pasada. 2019. Ajá. Al hacer el reclamo, y lo voy a leer acá, porque están manipulando los medios, y hablé con mi abogado para denunciar a los periodistas, porque hablan en diferentes redes sociales que yo ya le pagué 30.000 a mi mamá, que yo ya lo beneficié, que hay pagos indebidos, cuando los pagos no se dan. No sé de dónde sacan que yo he pagado 30.000 soles. Hay una resolución que yo sí he firmado, pero esas resoluciones todavía tienen que ir, el MEF es el que paga, y el MEF no manda el recurso. Entonces ellos se basan en este documento que apela el abogado de mi mamá, y en la parte resolutiva miren lo que dice: declárese improcedente el pedido de la parte demandante de corrección de resolución administrativa para que se ordene la demanda del pago de continua. O sea, estamos hablando solo de la continua. Se agarran de esta parte resolutiva, pero no están mirando la resolución, y que lo tengo acá para que usted lo pueda ver, la resolución del Poder Judicial, que en el acápite 4 dice textualmente que además de lo señalado precedentemente, debe agregarse que el pago continuo del derecho reclamado no ha sido señalado como pretensión. Es más, tampoco ha sido solicitado en su reclamo administrativo, como es de verse tanto de los actuados administrativos y de la demanda. Es decir, no lo pidió. Por consiguiente, no puede otorgarse lo que no se ha pedido, lo que no se ha demandado. Entonces, el procedimiento es que el abogado tenga que solicitarlo administrativamente a la gerencia. Pero la gerencia, como ya tienen autorización para poder, y muchos maestros lo han recibido, es que sí se les puede aceptar sus reclamos en el aspecto de la deuda social de manera administrativa. Hay una apelación al Poder Judicial también. Lo podían denegar como lo podían. No, la apelación es donde dice, pues si tú no lo has solicitado, yo no te puedo dar. No es que diga que no le corresponde a mi mamá su continua. Del dinero mencionado, de los montos, ¿se ha pagado algo? Ya, en esta resolución, y que yo no he hecho los cálculos porque yo no soy el área competente, a mi madre, y es la que yo he firmado, y lo asumo porque yo le he firmado, dice complementar la resolución, la anterior, la que firmó el señor Moya. Y acá le reconocen 22.236, porque la resolución que firma el señor Moya es del 19, 20, 21, 22, 23, 24, son 5 años que había pasado, y la deuda crece. ¿Por qué? Porque no le han pagado 5 años, y usted suma los 400 por los meses que no le han pagado, y que ya está reconocido en la resolución firmada por el señor Moya. Entonces,
Hacen su recálculo y sale 22.000 y de intereses le dicen que le deben 1.200. Este dinero, ¿cómo se le va a pagar si todavía eso viene del Ministerio de Economía? Pero a partir de la fecha tendrían que pagarle ya sus 400 adicionales. El trámite lo hacen en la gerencia al Ministerio de Economía. Yo ahí sí desconozco, porque eso lo ve el área de recursos humanos. Yo lo que he hecho es firmar la resolución, puntualmente, así como más de 3.000 puntualmente, señor Camacho, antes de que nos gane el tiempo, ¿usted considera que esta firma inicial suya en ese caso fue un error o no? Yo considero que no fue un error. Yo considero que hay un error de parte del gobierno regional y de parte también de la gerencia, donde piden la nulidad de repente por el escándalo, porque tienen cierto temor. Yo estoy apelando en este momento al gobierno regional porque la resolución de nulidad la ha firmado el señor Ruiz, que es el gerente general. Imagino lo tendrá que ver ya la gobernadora si se mantiene en la nulidad de la resolución. Y ya iremos al Poder Judicial. Y yo considero que el Poder Judicial me va a dar la razón, porque ya se cumplió, o a mi madre, ¿no? Porque ya se cumplió con el requisito preliminar de que se lo solicite de manera administrativa. Ya lo solicitó, no se denegó, pero como ya lo anularon, lo están denegando, y el Poder Judicial va a decir, páguenle su continua. Y ahí ya tendríamos que denunciar por un abuso de autoridad, porque están perjudicando a mi mamá. Correcto, muy bien. Hemos escuchado entonces a Martín Camacho Paz. ¡Márcala!